Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación que me han realizado en el día de hoy. Vamos a hablar un tema que es pan de día a día. Voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Me dijeron, vamos a tratar de pensar en una charla para el médico general, para lo que necesita en la urgencia, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de hacer como una especie de receta de cocina para que quizás se le quede un poco más grabada la receta. A ver. Ok. Bueno, entonces vamos a tratar principalmente la guía española de la Sociedad Española de Cardiología 2020 de infarto, y los temas que básicamente, la parte básica la traigo de la cardiología de Bramwell. Esta es una paciente que le dimos de alta hace 2 días en el Hospital General de Barranquilla, después de realizar un evento coronario agudo. Nos dio su autorización. A ver, vamos a decirle que se llama diva, porque ella dijo, yo me siento diva, yo me siento feliz, yo me siento contenta, yo soy una mujer alegre y yo soy una mujer de buen comer, ¿sí? Entonces, digamos que se llama diva. La señora diva tiene 51 años. Ok. La costumbre. La señora diva tiene 51 años, es hipertensa, aproximadamente desde hace 10 años tiene la hipertensión. A ver, ingresó 3 días antes por un cuadro de cefalea, la despertó en la mañana. La señora dijo, me duele la cabeza, me duele media cabeza, siento que me duele detrás de los ojos y además me siento como con fiebre. Después de eso, a la media hora presentó un dolor opresivo, intenso, siento que me aprietan desde los brazos y se me va hacia la región intercostal, aquí detrás de las paletas. Inmediatamente llegó al servicio de urgencia. Por la cefalea, la fiebre, dijeron, bueno, tiene dengue. Al examen físico le encontraron, está hipertensa, un índice de masa corporal de 47. Dentro de los hallazgos llamativos, solamente una acantosis nigricans, no había ningún hallazgo cardiopulmonar de relevancia. Cuando le realizamos los paraclínicos, bueno, entonces encontramos un parcial de orina normal. La IgM no sale tan rápido, no se preocupen, se la tomó el mismo día, pero salió a los 3 días negativa, con algo de leucocitosis, una glicemia al azar en 180. Al día siguiente, ya después de ser valorada por medicina interna, le había encontrado una hemoglobina glicosilada de 7.9, PCR marca algo elevada, electrolitos normales. Le realizaron una troponina y la encontramos en 138, con un control de troponinas del día siguiente en 169. ¿Ok? Este es el electrocardiograma. En este podemos ver, a ver, perdón. Aquí algunos trastornos, unas T aplanadas, solamente en B5, en donde está ABL, T aplanada, y en D1. Pero básicamente un electrocardiograma que dije, no tengo nada. Ok. Una radiografía de tórax, ligeramente aumentada la silueta cardíaca. Y un ecocardiograma que realizaron el día 23, fue binormal, ligera hipertrofia concéntrica, disfunción diastólica, aurícula izquierda, dilatación leve. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente? ¿Es infarto o no es infarto? Ok, primero vamos a definir las cosas. Lo primero que tenemos que definir, ¿qué es la angina? Entonces, la angina es un cuadro doloroso, ¿sí? Una molestia que está relacionada con trastornos isquémicos y que se puede producir al esfuerzo o durante el reposo, y su duración es mayor de 20 minutos. Ese es un dolor grave, franco, y puede ir creciendo, o sea, va aumentando con respecto al tiempo. O sea que si el paciente le dio un dolor epigástrico, le dio un dolor en la mandíbula, le dio un dolor en el hombro, no es angina. Pero no significa que no tenga nada que ver con la circulación coronaria o que no tenga nada que ver con que sea un dolor coronario. Puede ser, es un equivalente anginoso, un dolor torácico atípico, pero la angina se define como dolor en región retroesternal, así como lo refirió la señora.
Entonces, recordemos la definición de síndrome, que síndrome es un conjunto de síntomas y signos que pueden estar relacionados con varias enfermedades. En este caso, el síndrome coronario agudo está en relación con la angina inestable, con el síndrome coronario sin ST y el síndrome coronario con elevación del ST, ¿sí? Y este síndrome coronario puede dar una inestabilidad hemodinámica o eléctrica asociada a un dolor torácico, ¿ok? Entonces, Entonces, ¿qué es infarto? Angina más un daño de un marcador, de un biomarcador. O sea, que comprobemos que hay una muerte cardíaca asociado a un dolor torácico, ahí tenemos un infarto agudo del miocardio. Esto puede estar asociado o no a cambios eléctricos. Entonces, ¿la señora Diva tenía o no tenía infarto? Según la definición, positivo para infarto, ¿cierto? Bueno, listo, terminamos la charla entonces. Ok, vamos a... Gracias. Bueno, ahora sí, la receta de cocina, vamos a darla paso a paso para que de pronto ustedes tengan claro cómo voy primero a enfocar mi paciente y con qué lo voy a tratar, ¿ya? Yo siempre trato desde la fisiopatología, tratar de dar un poquito acerca de cómo hacer el tratamiento. Entonces, según la definición de infarto, tenemos que un infarto es la evidencia de una necrosis del miocardiocito asociado a cambios clínicos, cambios electrocardiográficos, presencia de Q patológicas o de pronto en una prueba de viabilidad miocárdica que se le haga, que el paciente se evidencia trastornos de la motilidad o que le encuentren un trombo en una de las arterias coronarias. O de pronto cuando el paciente ya le hacen la autopsia, se murió, le encuentran un trombo en la coronaria. Ah, bueno, sí fue un infarto. ¿Ok? Esa es la definición de infarto. ¿Ok? ¿Y cuántos tipos de infarto tenemos? Tenemos 5 tipos de infarto. El tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5. Ok. Para saber cuál tipo de infarto tuvo la señora, vamos a ver. El tipo 3, muerte súbita. ¿La señora llegó muerta? No, listo, descartado. Tipo 4 es el que se produce después de una angioplastia. ¿La señora la angioplastiamos o le hicimos cateterismo cardíaco? No, no es. Tipo 5, ¿la señora le hicimos una revascularización miocárdica? No es, ¿cierto? Nos quedan 2 tipos de infarto, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el infarto común y silvestre que nosotros conocemos y ya nos han enseñado, que es el que se da posterior a la ruptura de una placa ateromatosa. Y el tipo 2 es cuando hay un desbalance entre la oferta y la demanda, y ahí es donde se da principalmente estos casos. Bueno, ¿cómo sabemos qué tipo fue? ¿Tipo 1 o tipo 2? Necesitamos una angiografía coronaria. Bueno, esta diapositiva la traigo por una sencilla razón. La formación de la placa ateromatosa. Creemos que, bueno, es una placa ateromatosa, o sea, que es grasa metida ahí dentro de la arteria y por eso se tapa. No, es un tejido inflamado. Es una placa que está llena de lípidos que están siendo atacados constantemente por este caballero que se llama macrófago y que se llena y nunca se llena de comer lípidos hasta que un momento comienza a producir factores inflamatorios y llamar a los linfocitos, ¿sí? Y van a producir más proceso inflamatorio. Y es ahí, por ese proceso inflamatorio, donde hay destrucción de la matriz colágena, donde estas fibras de células musculares lisas se van a transformar por el interferón gamma, gracias a los linfocitos T, en células de colágeno para tratar de encapsular mucha más cantidad de lípidos a nivel de la matriz subendotelial, y eso es lo que nos va a producir un proceso inflamatorio, además de producirnos un daño mecánico o una alteración estructural vascular. Ok, entonces si tenemos un proceso inflamatorio, ¿qué tenemos que colocarle a nuestro paciente? Un desinflamatorio. Entonces utilizamos un medicamento que nos tenga un potencial antiinflamatorio y que nos controle los lípidos. Entonces, ¿a qué se nos viene a la mente?
Las estatinas, ¿ok? Entonces utilizamos estatinas en tratamiento de síndrome coronario agudo, principalmente por esto, porque hay un proceso inflamatorio y las estatinas tienen efectos pleiotrópicos antiinflamatorios, además de control lipídico, ¿sí? Y tenemos que utilizarla a dosis altas. ¿Queremos utilizar la atorvastatina? Ok, utilicemos 80. ¿Queremos utilizar rosuvastatina? Ok, utilicémosla a 40 miligramos. Sigamos entonces ahora mirando qué pasa con el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo está expuesto a influencias neurohormonales por los receptores alfa. También vamos a tener una cosa que se llama una tensión de cizallamiento, que es cuando comienza a estrellarse el flujo sanguíneo contra el vaso. Y ese flujo va dañando el endotelio, va marcando, esa presión de cizallamiento va marcando y dañando el vaso. Y eso va haciendo daño endotelial. Y a medida que tenemos daño endotelial, allí principalmente se van a acumular las capas lipídicas y además ese daño endotelial también puede romper previamente placas de ateromas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para liberar esa tensión o esa presión de cizallamiento a nivel del vaso? Disminuir la tensión. Tensión arterial. Entonces, ¿en qué pensamos? En antihipertensivos. ¿Qué antihipertensivos tenemos? Ok, tenemos los IECA y los ARA2. ¿Sí? Vamos a disminuir la tensión sobre ese endotelio, vamos a mejorar. Ok, entonces en la receta de cocina ya tenemos dos ingredientes, estatinas y IECAS o ARA2. No los dos, uno u otro. IECAS o ARA2. Aquí algo también muy importante, que esto es un corte. Perdón. Si cortamos aquí el vaso, vamos a ver el endotelio. Y este endotelio es un tejido muy activo, altamente lleno de receptores. Y estos receptores van a tener, algunos que van a tener una función más contráctil y otros que van a tener función de relajación. Y está definido también por la presencia de óxido nítrico, ¿sí? Que va a tener un evento de tipo de relajación. Entonces, ¿qué tenemos que ponerle al paciente? Nitratos. ¿Qué tipo de nitratos tenemos en nuestro paciente? El dinitrato isosorbil o tenemos la nitroglicerina. Ok, otro elemento más para nuestra receta. Nitroglicerina o dinitrato isosorbide. Ya sea sublingual, ya sea oral. ¿Sí? Bueno. Otro de los componentes o otro de los inconvenientes es que existe un proceso trombótico. Cuando se fractura la placa, aquí hay una lesión del vaso, que hay como un estallido. Va a haber una liberación de colágeno, factor de von Willebrand, que está a nivel del endotelio, y esto va a producir liberación o unión con el factor tisular. Va a haber los factores de la coagulación, se van a activar, también se van a activar y agregar las plaquetas y van a formar un trombo establecido de fibrina asociado a plaquetas. Entonces, ¿qué tratamiento necesitamos para un trombo? Tratamiento antitrombótico. Ok, ahorita hablamos de tratamiento antitrombótico. Listo. Entonces, habíamos hablado que apenas se disrumpe el endotelio, van a llegar las plaquetas. Y van a llegar las plaquetas a cubrir esa lesión por medio de tres mecanismos. Se adhieren, se agregan y se activan. Entonces, la adhesión plaquetaria va a necesitar que se una con el factor von Willebrand y la glicoproteína 1B. En este momento no tenemos ningún medicamento que nos ayude para eso. Pero para evitar la agregación y la activación, que están a base de la adenosina difosfato y del tromboxano A2, sí tenemos unos medicamentos que nos sirven para eso. ¿Cuáles son? Clopidogrel y ácido acetilsalicílico, ¿ok? O ticagrelor y ácido acetilsalicílico, o plasugrel y ácido acetilsalicílico, o cagregol y ácido acetilsalicílico, ¿ok? Entonces, estas dos vías metabólicas, bloquear el ADP y bloquear el tromboxano A2, y evitamos la activación y la agregación. ¿Para qué? Para evitar que si se activa la plaqueta,
aumenta los receptores y al aumentar esos receptores se van a unir a la fibrina y van a hacer un trombo más estable. Y nosotros no queremos que ese trombo se estabilice. Entonces, por eso es que es importante el uso entonces de ASA, clopidogrel. Además, hay otro cofactor acá, que es la glucoproteína 2B3A, que es la que se va a unir a la fibrina. Pero hay también unos inhibidores como el acipsimab, pero no son tan usados en la práctica clínica fuera de la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, por eso no los complico la vida, solamente les menciono inhibir el tromboxano 2 e inhibir la ADP, ¿ok? Lo mismo que habíamos hablado ya. Para que haya la acumulación necesitamos síntesis de tromboxano 2 y si lo bloqueamos con el ASA, ya estamos bloqueando ese proceso de agregación. Bueno, imaginemos cómo es el corazón y cómo está la circulación coronaria. Recordemos que la circulación coronaria, las arterias se llaman arterias epicárdicas. ¿Por qué? Porque están sobre el corazón, no están dentro de la masa muscular miocárdica. Y al estar las arterias a nivel o sobre el corazón, van a tener un segmento que es el que está más cerquita, que es donde va a recibir mayor flujo sanguíneo, y un segmento que están más alejados son los que van a recibir menos flujo sanguíneo, ¿cierto? ¿Cómo hace el organismo para controlar eso? Ok, bueno, listo, entonces estas arterias que se van a meter dentro del miocardio y van a llegar acá al endocardio, se van a mantener con un flujo sanguíneo. Mire que a nivel endocárdico, a pesar de subir la presión arterial intracoronaria, la presión intracoronaria, el flujo sanguíneo siempre va a ser igual. Siempre se va a mantener, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Ok. ¿Qué necesitamos para que eso se mantenga? Utilizar beta-bloqueantes. ¿Por qué? Porque disminuimos la cantidad de veces que va a latir el corazón, ¿sí? A disminuir la cantidad de veces que va a latir el corazón, va a mejorar el flujo sanguíneo coronario, ¿sí? Y además de eso, va a mejorar también la vasodilatación. Porque recordemos que estas arterias se dan, o la nutrición del miocardio se da en diástole. Ok, la vasodilatación aquí produce mayor, la vasodilatación produce aumento del flujo coronario, pero si hay una placa ateromatosa, esta se va a disminuir marcadamente. Ok, ya habíamos hablado algo de esto. Entonces, básicamente cuando tenemos un infarto con supradesnivel del ST, encontramos que hay una obstrucción completa del vaso, a diferencia de lo que ocurre con el infarto sin supradesnivel del ST, que prácticamente hay un segmento pequeño de la arteria coronaria que está ocluida, pero que es suficiente para disminuir el riesgo coronario y es suficiente para causar lesión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo tenemos en 4 ejes: clínico, electrocardiográfico, biomarcadores e imágenes. Las imágenes pueden ser invasivas y no invasivas. El cuadro clínico ya habíamos hablado previamente. Entonces, podemos tener angina de reposo, angina de reciente inicio, angina en creciendo. Esta angina la clasificamos en 4 según la escala de Canadá, que va de 1 a 4. ¿Por qué de 1 a 4? Porque la actividad rutinaria, paciente que camina, normalmente dice, lo que pasa es que cuando ya voy por la segunda cuadra ya comienzo a sentir una molestia, o el paciente con angina clase 4 que ya me voy a cepillar los dientes y ya tengo dolor. Entonces, dependiendo la severidad de la angina, así va a ser la severidad del paciente con respecto a la gravedad del evento coronario agudo. Electrocardiográficamente, entonces yo les comentaba que puede existir una gran gama de cambios electrocardiográficos, desde prácticamente T aplanadas, T negativas, T simétricas. Todos estos son electros de nuestro hospital. Presencia de T negativas simétricas, o lo que ya nosotros siempre venimos viendo, que es
infra del nivel del ST. No me meto con supra del nivel del ST porque es el tema de mi compañero Cristóbal. Entonces, en cuanto a los biomarcadores, les hago una claridad. En este momento estamos manejando un biomarcador que se llama troponina. La troponina, en mi red hay troponina estándar y troponina de alta sensibilidad. En el Hospital General de Barranquilla y en el CUD están trabajando con troponina de alta sensibilidad. No sé, de pronto en Pueblito está trabajando con la estándar, ¿cierto? Entonces, esto nos va a cambiar un poco el protocolo. ¿Por qué? Entonces, comparando la troponina de alta sensibilidad con la convencional, tiene mayor valor predictivo para un infarto. Ok, si este paciente, cuando me sale la troponina, me sale positiva, ya yo sé que este paciente tiene infarto. Ok, si me sale altamente positivo, y ahora le digo los valores, perdón. Reducen el intervalo ciego de la troponina y permiten detectar rápidamente el IAN. Y cuando se aumentan en un 4% o un aumento relativo del 20%, aumenta más el diagnóstico del infarto. Entonces, lo que les decía ahora mismo, las elevaciones 5 veces mayores que el límite superior tienen un alto valor predictivo positivo para infarto, de un 90%. Cuando se elevan 3 veces, más o menos un 50 o 60%. Pero recuerden que estas troponinas también podemos verlas en algunos otros pacientes. Hay algunas otras condiciones que nos pueden aumentar o alterar los valores de troponina, como la taquiarritmia, la urgencia hipertensiva, la miocardía, miocardiopatía, disección aórtica, hipotiroidismo, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que pedir cuando pidamos la troponina? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Uno, si el paciente tiene cardiomegalia o si tiene signos de falla, ojo, puede ser un falso positivo. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, ojo, ese paciente puede tener un falso positivo. El tiempo transcurrido desde la presentación del dolor a cuando le hicieron la troponina. También existen otros biomarcadores, pero que no vamos a hablar de ellos. Bueno, a ver, y lo que quería decirle aquí era, en esta recomendación 3B, pidan nada más troponina, no se compliquen la vida con los otros marcadores, porque básicamente las guías las recomendaciones son en contra de ellas. Las imágenes, como les decía, pueden ser invasivas o no invasivas. Las invasivas ya sabemos que es el cateterismo cardíaco, y las no invasivas tenemos el ecocardiograma, la resonancia y la tomografía coronaria. Ok, vamos a apurarnos un poquito porque ya estamos sobre el tiempo. Aquí esta recomendación quiero hacer énfasis en ella. Digamos, para los pacientes sin dolor torácico recurrente, pero con electros normales, valores de troponina normal, pero que aún todavía no hemos descartado la isquemia. Ese paciente de 40 a 45 años con ese dolor que va y que viene, electro normal, troponina normal. Aquí hay una recomendación 1B para hacerle una prueba de inducción de isquemia como un ecoestrés. Entonces, este paciente, no se les olvide que si de pronto le está llegando a la urgencia varias veces, démosle salida, pero mandémosle un ecoestrés. Bueno, miremos esta gráfica y veamos que casi la mitad de los pacientes que nos llegan a la urgencia no tienen nada cardíaco, pero la otra mitad sí. Y de la mitad que tienen algo cardíaco, la tercera parte de esos pacientes tiene un evento coronario agudo. Entonces, para que lo tengamos presente antes de egresar o ingresar a un paciente. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente que llega con el evento coronario agudo y tenemos troponinas de alta sensibilidad? El paciente llega, ¿sí?, a los 10 minutos del triaje, de la enfermera de triaje le debe haber hecho el electrocardiograma y el médico lo debe haber revisado en triaje por dolor torácico. A partir de la hora 0 se le realiza una troponina de alta sensibilidad.
Si ese paciente tiene un bajo riesgo, o sea, un paciente joven, deportista, digamos un Carlos Tejeda que hace 4 o 6 horas de bicicleta diariamente, entonces una probabilidad baja o muy baja con troponinas a la primera hora negativas y electrocardiograma con cambios normales, egreso. Pero tenemos también la oportunidad de repetir estas troponinas de alta sensibilidad. De hecho, hay unos protocolos que la ponen a la hora 0. Una de las recomendaciones es que antes de la hora ya nosotros debamos estar revisando la troponina que mandamos, ¿no? Troponinas, electrocardiograma, remisión en medicina interna. No, troponinas, electrocardiograma, revisamos las troponinas. Si están positivas, paciente va a unidad de cuidados coronarios, sin miedo, a la primera hora. A la hora 0. Si me salieron negativas esas primeras troponinas, yo les puedo repetir a las 3 horas la troponina de alta sensibilidad, ¿sí? También tenemos la oportunidad de hacerla, pero ya habríamos que protocolizarlo desde la hora. O sea, hora 0 llegó el paciente, le tomamos el examen. Hora 1 le repito la troponina, sale positiva, unidad de cuidados coronarios confirmamos. ¿En cuál paciente le debería quedar a medicina interna? En el que no tenemos claridad acerca de si fue o no fue un infarto. Entonces, paciente con evento coronario agudo, tipo infarto del miocardio, sin elevación del ST, el diagnóstico debería ser de médico general. En los caminos donde no tenemos medicina interna, hora 0, troponina, por lo menos a las 2-3 horas podemos tener un reporte y ya en ese momento tenemos un diagnóstico. Entonces, no es necesario tener a estos pacientes viajando de un lado al otro, sino que nosotros tenemos la obligación de hacer el diagnóstico y el tratamiento. Utilizar las escalas de mortalidad como la Grace. Sinceramente es más difícil utilizar el Instagram que utilizar esta escala Grace. Solamente descargarla y llenar estos datos. Y las escalas de riesgo de sangrado, porque también debemos tener en cuenta si nuestro paciente va a sangrar o no va a sangrar. ¿Ok? Tratamiento farmacológico. Entonces, repasemos. Doble antiagregación. ¿Cuáles son los antiagregantes? ASA, clopidogrel. Anticoagulación. ¿Qué anticoagulantes? Bueno, eso no lo habíamos hablado. Heparinas de bajo peso molecular a dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Beta bloqueantes. Metoprolol. ¿Sí? Bisoprolol, carvedilol, IECA, ARA2 y nitratos. Ok, y si es positivo el paciente requiere manejo en UCI. Ok, listo. Bueno, me doy por bien servido. No lo voy a dejar con las ganas de saber qué tenía nuestra amiga. A ver, tronco coronario sin lesiones, arteria descendente de buen desarrollo sin lesiones, arteria circunfleja sin lesiones, arteria coronaria sin lesiones, arterias coronarias epicárdicas sin lesiones. Plan no requiere intervencionismo. ¿Qué tipo de infarto tenía nuestra amiga? ¿Tipo 1 o tipo 2? Ok, ¿qué tratamiento deberíamos darle? ¿Nos aprendimos la receta de cocina? Ok. Estatinas, betabloqueantes y ECA ARA2, doble antiagregación. ¿Listo? Mis queridos doctores, muchas gracias por su atención, muy amables.